Llamamos sano a algo que nos genera abundancia, nos genera plenitud, nos genera felicidad, ¿no? O sea, cualquier situación sana es una situación que fluye, que se conecta con un todo, que acompaña, que nutre, ¿sí? Llamamos una relación conflictiva a algo que genera un bloqueo, un dolor, ¿sí? Una traba, un desequilibrio, ¿sí? El nombre mismo lo dice, pareja, ¿no? Par, equilibrio, ¿no? Equilibrio entre pares, yin y yang, biología emocional, ¿no? Una pareja se crea desde ese lugar, ¿no? Desde ese equilibrio. Y como seres biológicos que somos, y eso es algo muy importante, ¿no? Antes de meternos en historias individuales, porque acá el que conecta desde este lugar y tiene algún conflicto de pareja, ¿no? Va a ser desde su propia historia, ¿sí? Pero acá hay una base, hay que siempre tener en cuenta, somos seres biológicos, ¿sí? Somos seres biológicos, ¿sí? Que para entender después que trascendemos esa biología, bueno, es un camino, ¿no? Porque en realidad, desde la bioexistencia consciente y desde mi propio camino, mis propias creencias, somos seres espirituales viviendo una experiencia biológica, ¿sí? Pero para poder trascender y entender eso, primero hay que saber que estamos acá, en materia, en biología, ¿sí? Nos manejamos con los sentidos y nos manejamos desde un lugar donde somos conscientes de muy poquita información, ¿sí? Cualquiera que haya escuchado cómo funciona el inconsciente, sabemos que siempre anda dando vueltas un dibujito de un iceberg, ¿no? Donde muestra la base, ¿no? El pedacito de hielo ese, de arriba, y toda la raíz abajo, enorme, ¿no? Donde te está diciendo que lo que no vemos, ¿no? Es lo que sostiene toda una pequeña estructura. En nuestra experiencia biológica, eso llamamos consciente a esa parte que está ahí afuera en la superficie, que es lo que sabemos, e inconsciente lo que está abajo del agua, ¿sí? Y ese inconsciente es el que gobierna nuestra realidad. Desde este lugar, desde este camino de conciencia, desde ahí creamos, ¿sí? Y el inconsciente lo vamos a llamar, para poder manejarlos, empezar a entender, ¿no?, estos temas, inconsciente biológico. El inconsciente biológico tiene mandatos, tiene una norma fundamental, que es lo que dio vida, hay que repetirlo, ¿sí? Porque de esa manera nos aseguramos la existencia. Y esa repetición se graba en nuestras células. Y esa repetición y esa información que queda grabado en nuestro organismo y en nuestras células son registros anteriores de nosotros, que generaron vida y que nos vienen a crear formatos que nosotros después venimos a replicar, ¿sí? Por eso desde este lugar yo les voy a dejar una pequeña base de información para que ustedes puedan ver en su historia un poquito más ahí en ese tiempo de atrás, todo lo que fue necesario y que hoy están creando en su vida, ¿sí? Y es muy simple. Y si existe acá el conflicto, existe la historia, 100%, siempre, ¿sí? Y desde el formato pareja, no hay que desestimar que somos biología HG, somos seres naturales, somos seres que venimos con mandatos de supervivencia desde lo primitivo, donde cada uno cumplía una función, ¿sí? Y para empezar a entender esa función que viene viajando y que dio vida, hay que ver la función biológica del hombre, la función biológica de la mujer. Y generalmente desde ahí se empieza a crear, ¿no?, los mandatos, el colectivo, la sociedad, que sostiene las familias, y las familias que sostienen los mandatos individuales, ¿sí? Y si un hombre, desde lo primitivo, la función más importante que tenía era la de proveer, ¿sí?, que era el que buscaba el alimento y el que lo traía a la casa. Esa función masculina, esa función, es la que quedó grabada en un inconsciente biológico, que fue exitosa, ¿sí? Y que desde ese lugar se podía
criar una familia, se podía contener trayendo el alimento. ¿Y la mujer cuál era la función principal? Cuidar, proteger, ¿sí? Desde un lugar maternal, desde un lugar más pasivo, ¿sí? Y ahí viene, ¿no?, lo pasivo y lo activo, el yin y el yang, el complemento que un hombre y una mujer necesitan, ¿para qué? Para perpetuar la especie. ¿Sí? Ese mandato biológico, esa pequeña ecuación, es la que viene viajando desde el principio de los tiempos, ¿sí? Y fue súper exitosa, porque si consultan los datos de cuántos éramos hace, sin irnos muy lejos, hace 200 años hasta hoy, fíjense la diferencia, hoy somos más. Y para lo que la biología considera que dio vida, lo toma como exitoso y lo acepta como patrón biológico y va creando nuestra realidad. Desde ahí podemos entender el para qué es bueno que yo esté viviendo determinadas situaciones y determinados programas. Que me pueden generar dolor, pero la biología no entiende de bueno o malo, sino de necesario. ¿Sí? El tema es que trascendemos dolores, incongruencias, desequilibrios, que fueron necesarios para que hoy estemos acá. ¿Sí? Pero desde este camino de conciencia venimos a despertar, ¿sí? Venimos a sanar esos dolores. Y acá no hay que irse muy lejos a Chigel, porque si hoy, desde el otro lado, hay una mujer o hay un hombre que tiene un conflicto en pareja, que no puede tener pareja, hay un hombre violento, hay una mujer violentada, tiene que ver desde este lugar para qué es bueno tener que estar embebida de esos patrones, ¿no? De violencia, de desvalorización, de sumisión, ¿sí? Porque desde ahí yo puedo empezar a hacer un viaje y puedo empezar a entender algunas cosas, ¿no? Desde un lugar donde me empiezo a ser responsable como creador de mi propia realidad. Ya no digo, no, lo que pasa es que el malo es ese, que entró a mi casa, y desde que entró a mi casa mi vida se frustró, mi vida empezó a ser dolorosa. Desde ese lugar y desde este camino, yo sé que desde ahí no se cambia nada. Pero cuando nos hacemos responsables y vamos a preguntar para qué es necesario que yo me haya creado en mi realidad un ser que me venga a mostrar todo esto, yo empiezo a descubrir que eso viene viajando. ¿Sí? Y si yo hoy tengo violencia en mi casa, no quizás, es porque antes hubo violencia. ¿Sí? Entonces yo tengo que primero empezar por ahí, echar una miradita a mamá. ¿Qué vivió mi mamá? ¿Sí? ¿Qué relación tenía con mi papá? Si estaba, si no estaba, cómo se sentía, ¿sí? Y ahí voy a tocar un tema muy profundo, ¿sí? Que les va a quedar resonando mucho, que se llama el proyecto y sentido, ¿no? Que es donde nosotros creamos nuestros patrones de conducta. Y es un poquito antes de nuestra concepción, toda nuestra etapa gestacional y los primeros años de vida. Ahí el niño se embebe de lo que se llama química emocional. ¿Sí? Nosotros pensamos que cuando estamos en la panza de mamá, estamos ahí y desde ese cordoncito nos alimentan, crecemos y después ahí empezamos, ¿no? A embebernos de lo que pasa afuera, a aprender. Y no es así. Desde la panza de mamá empezamos a meternos tanto las proteínas de mamá como las toxinas. ¿Sí? Y está comprobado desde la ciencia, ¿no? Más allá de este camino de conciencia que viene sostenido desde conocimientos originarios, desde miles y miles de años. Hoy ya la ciencia comprueba que el niño se embebe de las emociones que están en el entorno, ¿sí? Porque el niño está conectado a la madre, y todo lo que vive la madre genera alimento para mí, genera una química emocional. Si mamá está triste, esa tristeza es una emoción, y esa emoción genera una materia interna, una química emocional, determinados fluidos, que van a crear un alimento en el cual yo me voy a embeber, y desde ahí voy a crear patrones de conducta, y este niño que está creciendo, se está desarrollando, va a decir, ¿qué estoy comiendo? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Sí? Porque lo va a tomar como necesario. Si mamá vivió toda la etapa de embarazo angustiada,
con tristeza. Alejada de papá, quizás papá no estaba, ¿sí? Sintiéndose abandonada. Eso va a crear un patrón de conducta para mí. Eso es una canción, como una melodía, ¿sí? Necesaria para mi vida. Cuando yo salgo al mundo, voy a buscar esa canción, porque esa es la canción que fue necesaria a nivel biológico. Después la letra se la voy a poner yo, ¿sí? Pero la canción, la melodía, la voy a buscar. Y si mi mamá me alimentó de abandonos, de angustias, de tristezas, de desvalorización, de infidelidades, yo voy a ir a buscar ahí afuera infidelidad, desvalorización, abandono, porque es un patrón necesario a nivel biológico. Siempre vamos a hablar de nivel biológico. Cuando quiero despertar, ahí me transformo, ¿no? Y tomo conciencia y me conecto con otras cosas, porque me doy cuenta que el dolor viene viajando, la historia viene viajando, y soy mucho más que todo eso. Tengo los registros de la humanidad entera en mis propias células, porque así fue necesario para que hoy yo esté acá. Cargamos con las historias de la humanidad. Que carguemos con todo eso no quiere decir que llevamos encima todo eso, esos dolores. Cada uno viene con su propia misión. Pero si existe el síntoma, lo podés ir a buscar, porque la historia está. Y desde ese lugar podés trabajar.